Al leer la historia de los nuestros, que tanto sufrieron aquí abajo, comprenderéis mejor que sólo existe una desgracia irreparable: hacer traición al deber y perder el alma. Comprenderéis que los mayores males de esta vida no duran siempre, y que el cristiano debe tener de continuo, durante su peregrinación en este mundo, levantados los ojos al cielo, donde está el único galardón que merezca atraer nuestras miradas y nuestros deseos. Acordaos de la divisa de vuestros padres: cumple con tu deber, suceda lo que suceda. Dios, hijos míos, os conceda la gracia de comprender que todo aquel que la pone en práctica ha hallado la verdadera paz y el camino del paraíso. Vuestra abuelita, Marie Saint-Germinet de la Rambray, La Chesnée, 15 de octubre de 1845. En marzo de 1793, la Vendée se levanta en armas. Tras 4 años de revolución, cuando el terror ya se ha instalado en Francia y cuando nada parece poder oponérsele, un pueblo campesino profundamente religioso se resiste y se rebela. La Vendée está ubicada al oeste de Francia, lindando con el Atlántico. El levantamiento abarcó más que la Vendée territorial, uniendo 3 provincias en una provincia artificial, la Vendée militar. Las 3 provincias que colaboraron fueron Anjou, Bretaña y Poitou. ¿Por qué fue precisamente la Vendée el escenario de este levantamiento? Se puede atribuir en gran parte a la profunda evangelización que San Luis María Grignon de Montfort y sus discípulos llevaron a cabo en esta región a lo largo del siglo XVIII, especialmente mediante las misiones parroquiales. Formará un pueblo de fe robusta, de piedad franca y abierta, sencillos en sus hábitos y en sus costumbres, que serán capaces de mostrar, con el coraje del soldado, las virtudes que hacen a los santos y el heroísmo que engendra a los mártires. Monseñor Carlos Repel, obispo de Angers. En noviembre de 1789, la Asamblea resolvió expropiar los bienes al clero, lo cual cayó muy mal en el pueblo católico de todo el país. Un paso más dio cuando el 13 de febrero de 1789 procedió a la supresión de las órdenes religiosas y de los votos monásticos. El 12 de julio, la Asamblea promulga la Constitución Civil del Clero y es sancionada esta ley por el rey Luis XVI el 24 de agosto. Los antiguos obispados, que eran 53, fueron suprimidos, de modo que cada departamento político pasó a ser una diócesis. Los obispos ya no eran designados por la Santa Sede, sino por los mismos electores que sufragaban las elecciones políticas. Como broche final, los sacerdotes debían prestar juramento de fidelidad a la Constitución. El Papa Pío VI salió en defensa del clero fiel. El efecto obligatorio de la Constitución decretada por la Asamblea es destruir la religión católica y con ella la obediencia debida a los reyes. Pío VI. En la Vendée, el rechazo del clero a la Constitución fue del 80 al 100%. El 21 de enero de 1793, el rey es guillotinado, acusado de traición a la patria. A raíz de la propagación de las ideologías revolucionarias, varias naciones de Europa resolvieron entrar en guerra con Francia.
La Asamblea decretó la patria en peligro y el 24 de febrero de 1793 decretó la leva de 300.000 hombres para hacer frente a las potencias europeas. Quedaban eximidos de ir a la guerra las guardias nacionales, los ricos y los funcionarios. Los hombres tienen dos posibilidades: acatar la convención y sumarse a las tropas anticatólicas, o bien, a riesgo de sus vidas, sublevarse contra la República. Jamás usaré las armas contra los emigrados. Prefiero morir. Henri de la Roche-Jacquelin. Las poblaciones de la futura Vendée militar rechazan la ideología revolucionaria y se rehúsan a asistir impotentes a la destrucción programada del orden social cristiano. Y cuando las campanas de rebatos suenan en los campanarios de las 600 parroquias del sur del Loire convocando a la Guerra Santa, las poblaciones lanzan a la cara a la revolución el grito de San Pedro: Non possumus. El lanzamiento ya estaba formalizado. Era la Francia tradicional que enarbolaba su bandera y su doctrina frente a la Francia disolvente y revolucionaria. Así comienza esta epopeya de gigantes, la última cruzada de la Francia católica. Jacques Catelinot, uno de los personajes más importantes de este periodo. Tratábase de un paisano nacido en Panon-Mouche de 34 años, padre de numerosa familia y conocido en toda la región por su piedad y sus virtudes. No sería sino él quien el 13 de marzo diera la señal de la Guerra Santa. El levantamiento partió del pueblo y solo después arrastró consigo a la nobleza. Fueron los aldeanos los que tomaron la iniciativa. Ellos querían luchar por sus ideales, pero para hacerlo convenientemente necesitaban jefes adecuados. Muchos de los nobles que llegaron a ser los principales jefes de la revuelta fueron convocados por sus mismos paisanos. Tal fue el caso de Jacques Bonchamp. Los paisanos que vivían en sus cercanías se presentaron para pedirle que se pusiera a su cabeza. Pidió tiempo para pensarlo, pero ellos le urgieron la respuesta. Bueno, les dijo, ¿están ustedes irrevocablemente dispuestos a sacrificarlo todo por la santa causa que quieren defender? ¿Prometen no abandonarme nunca? Sí, sí, le respondieron. ¿Juran ser fieles a nuestra sagrada religión, a nuestro joven rey que se consume en la cárcel y finalmente a la monarquía y a la patria? Todos juraron morir en defensa del altar y del trono. Tales serían las dos banderas del levantamiento, Dios y el rey. Los vendianos expusieron en un manifiesto los móviles de su alzamiento. No deseamos la guerra, pero tampoco la tememos. Queremos volver a tener a nuestros sacerdotes legítimos y no intrusos, nuestros antiguos bienhechores y nuestros mejores amigos. Estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre por la santa religión de nuestros padres. Queremos de nuevo la monarquía, no queremos vivir bajo un gobierno republicano que no trae más que división, confusión y guerra. A la muerte de Luis XVI surgió otro grito: ¡Vive Luis XVII! Hasta entonces Delfín encerrado en el templo. Tratóse de una cruzada donde todo tenía un toque religioso. Antes de ponerse a tirar, el soldado no dejaba de hacer la señal de la cruz, y mientras iba recorriendo los caminos, se detenía para rezar ante las imágenes de Cristo o de la Virgen. Los vendianos cosieron sobre sus camisas la imagen del Sagrado Corazón como insignia de la cruzada. Los sacerdotes por lo general no combatían. Su cometido era acompañar a las tropas, asistir espiritualmente a los moribundos y administrarles los sacramentos. Mientras los varones peleaban, las mujeres estaban de rodillas
en la iglesia pidiendo por la victoria o en las casas cuidando a los heridos y a los enfermos. Se extiende desde el 12 de marzo hasta el 23 de diciembre de 1793. Fue la más importante porque es la que mejor transunta el espíritu místico del levantamiento. Jacques Catelinot, el Santo de Anjou, como lo llamaban, fue elegido el primer generalísimo del ejército católico real. Primero ocuparon los pueblos de Yalé y Gemillet. Cuando llegaron a las proximidades de Yalé, Catelinot mandó detenerse a los 500 hombres que los seguían y les dijo: «Amigos míos, no olvidemos que estamos luchando por nuestra santa religión». Se arrodilló, se santiguó y entonó el himno litúrgico Vexilla Regis Prodeunt. Luego atacaron Cholet, la ciudad más importante de la zona. Fue el primer triunfo importante. El 5 de mayo tomaron la ciudad de Troyes y luego marcharon a la ciudad de Saumur. Durante la marcha las primeras filas recitaban el rosario, los otros respondían: «Batalla de Saumur». Tras sucesivos ataques y contraataques, los republicanos acabaron por rendirse. Las banderas, ahora agujereadas de balas, se levantaban y se inclinaban todas a la vez que se pronunciaba el nombre de Jesús. Los vencidos fueron puestos en libertad. Eran unos 11.000 republicanos. El 23 de junio se apoderaron de Angers sin mayor dificultad y de allí se encaminaron a Nantes. El 29 de junio empezó el combate, pero los nanteses opusieron una tenaz resistencia. En el transcurso de la batalla, el general Catelinot cayó gravemente herido. El sitio de Nantes debió ser levantado. Era el primer contraste fuerte en la guerra. Tras la derrota de Nantes, los vendianos cruzaron el Loire y eligieron generalísimo a Maurice Delby. Del fracaso de Nantes al 18 de octubre de 1793, la Vendée sufre un duro desgaste de fuerzas. Las victorias y las derrotas se suceden en ambos bandos. Poblaciones como Chantillon, Montaigu o Mortain son tomadas por los vendianos, abandonadas, reconquistadas. Mientras tanto, la convención, que había decretado el exterminio de la Vendée, envía el ejército de Maguncia, compuesto por 16.000 hombres, al mando del general Kleber. En el choque de Tourcoing, el 19 de septiembre, tras 5 horas de combates encarnizados, los vendianos derrotan el ejército de Maguncia. Pero la convención cuenta con recursos inagotables que sucesivamente envía a la Vendée. Además, la falta de criterio común entre los jefes vendianos lleva a demasiados errores tácticos. El 17 de octubre se enfrentan ambos ejércitos en la batalla de Cholet. En la víspera de la batalla, el general Louis-Marie Lescaut, el Santo de Poitou, como lo llamaban, resultó gravemente herido. Los vendianos fueron derrotados en Cholet.
el general Delby resultó gravemente herido en la batalla, siendo fusilado el 9 de enero de 1794. Convencidos de que ya no podían resistir en propio territorio, los vendianos decidieron cruzar el Loire hacia Bretaña, con la intención de unirse a los chuanes y apoderarse de un puerto donde pudiesen recibir ayuda de los emigrados y de los ingleses. Antes de cruzar el Loire, se preguntaron qué hacer con los prisioneros republicanos. Eran más de 5.000. Hay que fusilarlos, opinó el jefe de la custodia, y la multitud se adhirió. Pusieron entonces cañones a la puerta de la iglesia donde aquellos se hallaban detenidos. Mientras esto ocurría, Bonjam, que se encontraba prácticamente moribundo, se alojaba en una casa cercana. Cuando fue puesto al corriente del asunto, llamó a Dotty-James y le dijo: «Yo me voy a morir. La última orden que os doy, no manchéis nuestra causa con una masacre tan horrible. Perdonad a los malhechores». Dotty-James fue a la plaza, pero como los gritos cubrían su voz, hizo retumbar los tambores. Luego dijo: «Gracia a los prisioneros. Bonjam moribundo así lo quiere. Bonjam moribundo así lo ordena». Al solo nombre del joven vendiano, la cólera se desvaneció. Se hizo abrir entonces la puerta de la iglesia y los azules salieron libres. Después de la batalla de Cholet, eligieron generalísimo a Henri de la Roche-Jacquelin. Fue uno de los arquetipos principales de la epopeya. Si Lescaut fue el táctico, el estratega y el santo, la Roche-Jacquelin era el valor ardiente y apasionado, con una intrepidez rayana en la locura. Fue durante su mandato que el Consejo de Guerra decidió acercarse a los ingleses para buscar ayuda. A Henri no le agradaba la idea, pero a pesar de ello ordenó la marcha sobre Granville. El 18 de octubre comenzó el viraje hacia el noroeste, vasta campaña militar al norte del Loire. Para hacer factible la alianza con Inglaterra, los vendianos se dirigieron hacia el norte, hacia la Mancha. Había que buscar un puerto donde recibir la poderosa flota británica que se aguardaba. Se combinó en tomar el puerto de Granville. Pero al llegar al puerto quedaron desconcertados. No solamente Granville resistía, los ingleses no aparecían. Tras 2 días de asedio y viendo que no llegaban los refuerzos asegurados, decidieron regresar al río Loire. En el camino de regreso ocuparon la ciudad de Le Mans el 10 de diciembre, pero pronto los azules republicanos reconquistaron esta última. Una borrachera de sangre se apoderó de los vencedores, reservándose como botín de guerra a las religiosas y a las mujeres más distinguidas. Finalmente los vendianos arribaron al Loire. El ejército se dirigió hacia Savenay. Eran apenas 7.000 los que allí llegaron. Allí se produjo una batalla contra el ejército republicano, al mando de Westermann. Solo 2.000 vendianos pudieron huir, el resto fue masacrado, y enseguida comenzó la caza del hombre que duraría 8 días. De entre los fugitivos, 1.200 se dejaron capturar y fueron fusilados en Savenay. Westermann comunicó a la convención: «Ya no hay la Vendée. Ella ha muerto bajo nuestro sable, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarla en los pantanos y en los bosques de Savenay. No tengo un prisionero que reprocharme. Lo he exterminado todo».
de la Roque-Jacquelin, después del fracaso de Le Mans y de Angers, logró cruzar al otro lado del Loire, donde escondido empezó a reclutar nuevos paisanos para reiniciar el combate. Tras una escaramuza entre los vendianos y sus enemigos, advirtió que dos azules estaban a punto de ser ejecutados por los suyos. Dirigióse entonces a los enemigos diciéndoles: «Rendíos, os concedo la vida». Uno de los agraciados se le acercó y le dijo: «Me rindo», pero enseguida disparó contra él. La bala alcanzó a Henri en medio de la frente. Así murió a los 22 años, abatido por un soldado felón. Sus últimas palabras fueron de perdón. Era el 28 de enero. Con la derrota de Sovenat, el 23 de diciembre, se acaba la Primera Guerra. Pronto comenzaron a rebrotar por toda la Vendée nuevos focos de rebelión que prolongaban la guerra contra la República. A fines de 1793, Robespierre y el Comité de Salud Pública habían optado por el recurso al terror generalizado. En diciembre el gobierno dio orden de exterminar lisa y llanamente las poblaciones de 778 parroquias de la Vendée. Fue entonces cuando mandaron al general Turgot. Desde el 17 de enero de 1794 se puso en práctica el plan de ataque de Turgot. Así dispuso 24 lanchas cañoneras en el río Loire para evitar la fuga de los vendianos a Bretaña, y 12 columnas de ejércitos que debían recorrer toda la Vendée desde el este y destruir toda concentración de vendianos, incendiar casas, apoderarse de los víveres. No había personas sospechosas, no había sino culpables. De 815.000 personas, en la Vendée militar murieron al menos 117.000. Fue un auténtico genocidio. Fueron multitudes los hombres y mujeres que marchaban al suplicio entonando salmos y cánticos espirituales, o desgranando las cuentas del rosario. En Angers las víctimas fueron numerosas. Juan Pablo II beatificó solo 99 de ellas, por conocerse más detalles de su martirio. Lo hizo el 19 de febrero de 1984. En el ejército católico y real quedaban solo dos grandes jefes, Jarret y Stofflet, pero aún entre ellos había distanciamientos. La guerra ya no era la guerra heroica y mística de los comienzos. Con la caída de Robespierre y su ulterior muerte en la guillotina, el 29 de julio de 1794, acabó el periodo llamado del terror jacobino en Francia, dando lugar a la reacción thermidoriana. El gobierno insistía en su propósito integrador. Querían reunir a sus hijos extraviados, decían con fingida misericordia. Después de muchas vueltas, algunos dirigentes católicos decidieron entrar en tratativas. Jarret, en nombre de los vendianos, se entrevistó el 12 de febrero con el general Conclos, su antiguo enemigo, para llegar a un acuerdo.
el 17 de febrero llegaron a un acuerdo. Se declaraba libre el culto católico, con lo que implícitamente quedaba abolida la constitución civil del clero y legalizados los sacerdotes refractarios. Una guardia de 2000 vendianos constituiría la policía de toda la región. Los vendianos, por su parte, se comprometían a no tomar las armas contra la República. Pero los republicanos no cumplieron sus compromisos, continuando con sus implacables persecuciones contra los sacerdotes y los vendianos. Por lo que Jarret hizo una declaración solemne el 22 de junio. Con dolor vuelvo a retomar las armas. Los republicanos han jurado nuestra pérdida. No podemos evitarla, sino combatiéndolos. Se retomaron pues las hostilidades. Jarret logró distintas victorias, acabando por ser el jefe indiscutido de los ejércitos realistas. La guerra se fue haciendo más dura, también de parte de los vendianos, que no dejaban sin castigo a sus enemigos. En junio de 1795, el ministerio inglés, dirigido por Pitt, juntamente con el conde de Artois, se pusieron de acuerdo en conducir desde la isla la reconquista de Francia. Esta vez la operación se concretó en la isla de Quiberon. Enseguida los emirados ingleses se pusieron en contacto con 5000 chuanes comandados por Cadoudal, pero el nuevo jefe de los azules, el general Hoche, bloqueó la salida de los realistas en la península y lanzó una contraofensiva. Los emirados quedaron entre el mar y las bayonetas republicanas. Los emirados, dominados por el temor, se lanzaron en masa sobre las barcas inglesas. Tras semejante desastre, 800 emirados y chuanes fueron fusilados. La República quedó dueña de un rico botín y de 4000 prisioneros. El desembarco fue un rotundo fracaso. El primer enemigo de los vendianos que Hoche apuntaría fue Stocklet. Envió 6000 hombres contra aquel comandante. Finalmente lograron encontrar la casa donde el general se encontraba. Debió rendirse y fue condenado a muerte en Angers el 25 de febrero de 1796. Jarret, por su parte, fue perseguido incansablemente por Hoche, logrando escaparse incontables veces. Al fin fue capturado y llevado a Nantes, donde fue condenado a muerte y fusilado el 29 de marzo de 1796. En agosto de 1797 asomó una esperanza. El gobierno declaró nulas todas las leyes anteriores relativas al juramento de los eclesiásticos. Al saberlo, numerosos sacerdotes salieron de sus escondites o retornaron de su emigración. Pero luego el gobierno reimplantó las antiguas leyes en toda su odiosidad. No pocos sacerdotes fueron encarcelados. Por esta razón, en agosto de 1797, el conde de Artois, recluido en Edimburgo, autorizó la retoma de la lucha, designando él mismo quiénes serían los jefes. Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799. Pocos días después, tomó posición frente al levantamiento de la Vendée y concedió una amnistía general por los hechos recientemente acontecidos. La Tercera Guerra había concluido. Por mero olfato político, entendía Bonaparte que una religión era necesaria al pueblo, de donde la conveniencia de acercar posiciones con la Iglesia. Pío VII se mostró más inclinado a iniciar una negociación que su antecesor Pío VI. Fue entonces cuando Napoleón resolvió entrar en tratativas con Roma.
Las exigencias de Napoleón con el Papa eran tajantes. El concordato incluía 17 artículos. El catolicismo era declarado no religión oficial del Estado, sino religión de la mayoría de los franceses. Se decidía la creación de un nuevo cuerpo episcopal. A los nuevos obispos los nombraría Napoleón. El Papa les confería los poderes espirituales. El Papa se comprometía a no protestar contra la venta de los bienes de la Iglesia. A cambio de ello, el gobierno garantizaba la libertad del culto público. El primer cónsul ordenó agregar de manera inconsulta 77 artículos orgánicos. El Papa quedó desconcertado. Sin embargo, concordato y artículos fueron adoptados como ley el 8 de abril de 1802. En 1814 abdicó Napoleón, subiendo al trono el conde de Provenza, hermano de Luis XVI, con el nombre de Luis XVIII. Napoleón fue recluido en la isla de Elba, pero de allí escapó al año siguiente. Tras regresar al país, retomó la corona manteniéndose en el poder durante 100 días. Este hecho fue lo que desencadenó la Cuarta Guerra de la Vendée. El 17 de mayo de 1814, el párroco de Aubière reunió en la iglesia a toda la población católica. Después de haberlos exhortado a combatir por Dios y a morir por el rey, les dio la absolución general y ellos partieron. Pronto se alistaron 25.000 hombres. Luis de la Roquechapelain, hermano de Henri, fue nombrado por Luis XVIII jefe de los ejércitos reales de la Vendée. Al morir Luis, lo sucedió su hermano Augusto. La guerra ya se acercaba a su fin. Desde que llegó a la Vendée la noticia de la derrota de Waterloo, los combates cesaron. Esta derrota traería la paz casi definitiva a la Vendée. Sin embargo, los combates se prolongaron hasta 1832. Solo la Vendée resistió a la persecución, el terror y los crímenes odiosos de la República. Se levantó para reivindicar una de esas libertades, la más importante según su humilde pensar, la de poder vivir y morir en el culto de Dios en conformidad con los usos de la religión católica. Y ahora me diréis, mis queridos hijos, ¿por qué no coronó Dios con el triunfo decisivo los esfuerzos de los vendianos? ¿Por qué permitió que esas poblaciones tan cristianas derramasen su sangre en vano? Porque al fin vamos a ver perecer en los campos de batalla o en el patíbulo a un pueblo entero. Eso equivale a preguntar, hijos míos, ¿por qué Dios permite que los justos sean afligidos en este mundo? En el día del juicio lo entenderemos mejor, aunque ya desde acá abajo podemos vislumbrar algo del plan divino. En primer lugar, los males espantosos que afligieron a Francia fueron una gracia misericordiosa para muchas almas cuya fe se había entibiado, como quiera que la persecución sirvió de despertador a su somnolencia y les hizo encontrar su salvación en los horrores del suplicio. ¿Y qué decir de los justos?, me replicaréis. Pues bien, también para ellos es la persecución manantial de grandes ventajas espirituales. Durante este tiempo de prueba adquieren incalculables méritos que les aseguran más gloriosa corona en el cielo. ¿Qué mérito tendríamos en ser virtuosos si nuestras buenas acciones fuesen recompensadas siempre aquí en el mundo? No olvidéis que la verdadera recompensa está en el cielo, que solamente allí recibiremos la paga según nuestros méritos,
y que cuanto más hayamos sufrido en este mundo, tanto más glorificados seremos en el otro. Ved de qué manera trató Dios a su madre y a su unigénito, los colmó de sufrimientos, en comparación de los cuales son nada los nuestros. Además, ¿quién sabe si la sangre bandiana, derramada a torrentes, no ha servido para pagar el rescate de nuestro infortunado país? Y si el sacrificio de tantas almas generosas no ha obtenido del cielo que la religión católica floreciese algunos años después en el suelo de Francia. Marie de la Sainte-Germaine, única sobreviviente de su familia en la guerra de la Vendée.